porque aquí en Cocorí no hay como que nadie los ayude a ellos. No tienen un programa que los ayuden a ellos o a ellos a salir adelante o así. Entonces yo creo que aquí lo único que hacen la juventud es nada más tirarse a las drogas y ya estoy, de ahí no se paran, de ahí no salen. Aquí, un poquito más para aquí. No se paren, no se paren. Ali, aquí van a... Ey, sáquense. Taylor, no haga su espalda. No doblen los brazos, por favor, no doblen los brazos. En Pérez Celedón tenemos una situación muy difícil así en los barrios periféricos de la ciudad y eso era la razón que nosotros concentramos trabajos sociales en estos barrios con niños y jóvenes como un proyecto preventivo y por eso empezó el circo también en estos barrios. Yo me llamo Josué, tengo 16 años, empecé de pequeño en el circo, antes de eso andaba portándome mal, con los compas, fumando y todo, un desmadre. Y después conocí al circo y ahí aprendí muchas cosas ¿Y quién me va a enseñar a andar en zancos? No haga feo. Yo no sé. Tú lo sabes. Ale, ¿verdad que May, no? ¿qué vamos a hacer, May? Ya hay aprender. Porque para mí Josué en el circo ha salido mucho adelante. El circo tiene y todas las artes tienen una fuerza enorme transformadora en la parte personal de los niños y jóvenes, pero también en la parte de un crecimiento con valores de solidaridad, de convivencia, de vivir en grupo y autoayuda. Eso sí lo hemos observado a todo largo del camino del fantástico. El niño cambia, ¿sí? El niño también se expresa a través del circo que nunca antes ha tenido en su vida. Entonces yo creo que eso es uno de los factores esenciales que el circo puede cambiar a estos niños y hacerles crecer enormemente. Decidí participar en este proyecto porque me gustó la idea de trabajar con niños, la idea de hacer algo social y porque vi que en Pérez Celedón hay mucho talento, pocas posibilidades de hacer algo diferente, artístico, posibilidades de aprender nuevas cosas y vi que hay mucho potencial y que se pueden hacer muchísimas cosas, cada idea que uno quiera hacer se puede hacer. Solamente es el interés y en este proyecto se dan las herramientas para esto.
proyecto del circo empezó en el 2001 en Pérez Celedón. Tuvo un buen desarrollo aquí con los niños y en el 2006 ya estamos a un nivel que pudimos pensar presentaciones aquí en el territorio nacional. Y en el 2007 el primer viaje a Europa, la primera gira Fantástico. Ellos han tenido la oportunidad de salir del país, conocer, cosas que nunca lo van, si no fuera así, nunca lo van a poder tener. Además de que todo que les cuesta mucho también para estudiar y de que con eso entonces ellos han aprendido, ellos aprenden, qué sé yo, por lo menos a desenvolverse solos. Fuimos en Europa en 4 oportunidades, invitados principalmente por la red de los amigos en Europa, organizaciones como de las iglesias, de solidaridad con el tercer mundo, y también fuimos invitados muchas veces a festivales, a pasacalles en las ciudades de Europa y a convenciones de las artes circenses.
La parte de la selección de los niños que nos acompañan en viajes es la parte más difícil porque siempre tenemos muchos niños talentosos y motivados, pero hay limitaciones de cupos o de dinero también. Entonces tenemos que hacer una selección que es muy difícil, pero al final las personas que van bien en la escuela, que están muy motivados, que siempre están en los entrenamientos, además que la parte de técnica es muy buena, entonces estos nos acompañan. También hemos tenido casos donde hay niños que tienen todo esto, que los seleccionamos, pero que no pueden ir a las giras por diferentes problemáticas, porque sus padres no están en el país y no pueden firmar un permiso de salida o sí, diferentes problemáticas. Algunos ya están seleccionados, pero de repente quisieron o salieron del circo por motivos de trabajar también. Hemos tenido casos. Otros, bueno, se han metido en problemas con cosas, abandonando el circo por drogas, pero también regresan, ¿no? Porque el circo les da una estabilidad. Pero para Josué sí, porque Josué entendió, bueno, lo primero que estuvo muy grave en hospital, casi se muere, con una sobredosis. Entonces eso le ayudó a salir y volver al circo. Porque él dice que en el circo fue donde él sintió todo el apoyo que él ocupaba. Y ahorita quiero solo luchar y no me importa lo que piense la gente. Vivo yo solo y no me importa nadie. Quiero avanzar cada día más. Con el circo he viajado por Europa, he viajado por Centroamérica. Y sí, he conocido bastante con ellos, he ganado una experiencia demasiado buena, he ganado pues madurez, esfuerzo físico, un montón. He vivido demasiado con ellos y sí, he pasado muchas cosas.
ahorita lo que hago, pues, en el circo mucha acrobacia. Sí, ya ahora con todo lo que he aprendido y todo, ahora soy como uno de sus profesores, ahora les enseño un poco a ellos, les enseño más de lo que sé. Y sí, ahora les ayudo con todo, pues sí, ahora ya como tengo tanto tiempo con ellos, ahorita tengo ya 5 años con el circo, ya con los 5 años que tengo con ellos, pues con toda la experiencia que he tenido, ahora se la estoy pasando a todos ellos. Ahora intento de que ellos se superen y lleguen más alto, sí, enseñándoles todo. Con esto también aprendí lo que es mucho en la danza. En la danza ahora también estoy dando, pues, impartiendo clases, talleres, cursos y todo. Y sí, con ellos sí, tratando de hacer de todo. La parte de entrenamientos, siempre intentamos hacer cosas nuevas, innovar en todo que se pueda, todas las ideas son aceptadas, pero también vemos la parte de la seguridad y en esto hemos aprendido mucho de personas que son profesionales y que nos han ayudado en, ok, van a trabajar esta parte, esta disciplina, pero vamos a hacerlo con la seguridad y esto se hace así y así para que los niños no corran ningún riesgo. Entonces siempre trabajamos nuevas ideas, pero vemos la parte de la seguridad, que no, eso es lo primero para hacer cualquier cosa. Una calidad muy especial son las presentaciones en carpas del circo y el contacto con artistas allá. Y hemos tenido varias invitaciones en Europa, en circos muy conocidos. Y también hemos tenido invitaciones a nivel nacional aquí, por ejemplo, del Ministerio de Educación, una invitación al Estadio Nacional y los niños se presentaron delante de 10.000 espectadores. Eso era uno de los grandes éxitos. Y sí, el escenario es cuando usted es otra persona, usted ahí se transforma completamente y es el lugar donde usted siente, yo no sé, como una paz que se le olvida todo lo de afuera, nada más está en lo suyo y es todo. Ya ahí en el escenario es lo mejor. Yo creo que el proceso de la disciplina y la libertad no están reñidos en ningún momento. Creo que es un proceso. A mí me parece que el Circo Fantástico está en un proceso de crecimiento, que probablemente dentro de unos años el Circo Fantástico llega a tener 2 bandas, una totalmente profesional y disciplinada y otra que está en el proceso de crecimiento y aprendizaje constante, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hay ni que... Es hippie. Sí, claro, es hippie, claro. O sea, yo creo que ser hippie no es ningún problema, es romper un esquema de una, digamos, de un orden establecido, pero tal vez romper un esquema también con otro tipo de estructura más orgánica, ¿verdad?
La estructura definida se transforma, comienza a moverse, circula, circula, gira, viaja en la corriente de las aguas, dando a luz el movimiento, dando a luz el movimiento, la fuerza primera que dio origen al universo. Y así deja que tu niña y que tu niño se mueva, que brinque, que salte, que tire hacia arriba, que se cuelgue, que vuele, déjalo que cuelga, que se mueva, que corra, que gire, déjale crecer. Haz de tu vida un circo, haz un circo de la vida, haz de tu vida un circo y haz un circo de la vida.